¿Qué es lo peor que le has hecho a un vecino molesto? Tenía un horario de trabajo terrible, y tenía que levantarme a las 2:30 de la madrugada para estar en el trabajo a las 4. Mis vecinos del piso de abajo ponían la música a todo volumen a cualquier hora de la noche, y yo podía sentir los graves a través de mi colchón. Bajé las escaleras y les pedí amablemente que bajaran el volumen de la música, y parecieron acceder amablemente. En cuanto volví a la cama, subieron aún más el volumen y lo mantuvieron hasta la 1:30 de la madrugada. Antes de irme a trabajar a las 3:30, le di la vuelta a mi amplificador para que el altavoz estuviera orientado hacia el suelo, subí el volumen y puse mi guitarra encima. Me fui a mi turno de 12 horas, y la retroalimentación seguía gritando cuando llegué a casa. Los vecinos no volvieron a poner su música a todo volumen. Vivíamos en un barrio de casas de pueblo. Un vecino dejaba que sus perros cagaran por todo el césped de todos y nunca lo recogía. Intentamos pedírselo, intentamos recogerlo y ponerlo en su puerta, pero se negaron a hacerlo. Mi único vecino decidió coger un trozo y untarlo por toda la fachada de la casa. Después de eso, empezaron a recogerlo. Una historia similar ocurrió donde yo vivo. Había un tipo muy tranquilo y un vecino dejaba que su perro se cagara constantemente en el césped de su casa. Intentó todas las cosas normales como pimienta en el césped, aspersores de movimiento, pequeñas señales, etc. Al dueño del perro no le importó, y siguió dejando que hiciera caca en el césped del hombre. Luego, un día, el hombre se vio obligado a ir demasiado lejos. La siguiente parte de la historia vino de un decorador que conozco y que vive en el mismo barrio. Lo que ocurrió fue que el tipo se enfadó tanto que trituró y licuó su propia caca y obtuvo una sustancia lo suficientemente acuosa que metió en una pistola de agua. Siguió al hombre hasta su casa, y luego regresó en medio de la noche, y lo vació a través del buzón del hombre. Las salpicaduras del impacto alcanzaron las paredes, el pasillo, las escaleras y el techo, e incluso llegaron hasta la cocina, al final del pasillo. Aparentemente el hedor era horrendo. Teme la ira de un hombre paciente. La vecina de mi madre llamó al ayuntamiento para exigir que le hicieran reparar la valla que dividiría sus patios. Esta señora siempre ha sido una cangrejera durante más de 10 años, pero esta medida cabreó a mi madre. La valla necesitaba algunas reparaciones leves, que mi madre habría hecho si la vecina hubiera venido a hablar con ella, y ya estaba en proceso de conseguir presupuestos. El ayuntamiento se pone en contacto con mi madre, y le dice que tiene que hacer el mantenimiento de la valla. Mi madre pregunta si legalmente tiene que tener una valla, y la persona con la que habló pudo intuir por dónde iba esto. Resulta que hay normas sobre el mantenimiento de una valla, pero no se exige tenerla, así que mi madre paga a un contratista para que la derribe por completo. La vecina viene a hablar con mi madre, y le pregunta cuándo se va a construir la nueva valla. Mi madre le dice, si quieres una valla, constrúyela tú misma. Un par de semanas después, mi madre tiene una bonita valla nueva, cortesía de un vecino molesta. Un poco mezquino, tal vez, pero no por ello menos gracioso. Esta no es mi historia, sino la de mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue una de las últimas personas de la ciudad en tener cañerías interiores y, por ello, tenía un retrete en su patio trasero. Todos los años, en Halloween, los niños del vecindario entraban en el patio, derribaban el cubículo y dejaban al descubierto el pozo negro. Se cansó de ello. Así que un año, la noche antes de Halloween, movió el edificio hacia adelante, y luego cubrió la fosa con arpillera, disimulándola con hojas y recortes de hierba. En la oscuridad, era casi imposible saber qué estaba ahí. La noche de Halloween, se sentó en el retrete y esperó. No había pasado mucho tiempo después de la puesta de sol cuando oyó el chapoteo húmedo de un par de niños cayendo en el fango. Bajó una escalera al pozo para que se marcharan después de hacerles prometer que no volverían a meterse en su retrete. Los niños cumplieron su promesa e incluso corrieron la voz de que no volverían a meterse con ese retrete. Agredieron a mi padre porque les dijo que dejaran de gritar a una mujer aparcada en la carretera, así que esperé mi momento durante unas semanas, y luego llené todas las cerraduras de su furgoneta de trabajo con superglue. Si tuvieran cierres eléctricos con mando a distancia, no lo sabrán hasta que sea una emergencia. Jaja. Cuando era muy joven, nuestro vecino, drogadicto, nos exigió que trasladáramos nuestra fosa séptica porque decía que estaba parcialmente en su propiedad. Era un completo imbécil y seguía insistiendo. Mi padre es una persona muy relajada, pero al final se enfadó y mandó a inspeccionar el límite de la propiedad. Resulta que no solo la fosa séptica estaba en nuestra propiedad, no en la suya, sino que la esquina de su casa, y parte de su camino de entrada estaban en nuestro terreno. Papá se pasó los siguientes meses preguntándole cuándo iba a sacar su casa de nuestro terreno. En nuestra primera casa, mi mujer y yo tuvimos un vecino que nos cayó mal desde el principio. Al parecer,
Las personas que vivían ahí antes que nosotros eran amigos de la familia que se divorciaron, y fuimos nosotros los que compramos su casa. Eran mezquinos y malvados con mi mujer, a la que no le gustan los enfrentamientos. Aparcaban en nuestra entrada cuando ella estaba a punto de ir a trabajar, tiraban trozos de madera por encima de la valla, dejaban que su perro cagara en nuestro césped y no lo recogían, etc. Intenté hablar con ellos un par de veces y me mandaron a la mierda. Al marido le encantaba el cuidado de su césped, y solía presumir de su aspecto ante todo el mundo, así que la siguiente vez que llovió, salí a la parte de atrás, y tiré una caja entera de cubitos de caldo de carne en su patio trasero, y dejé que la lluvia los fundiera en la hierba. Su perro destrozó el patio buscando el olor, y yo me aseguraba de comentarlo cada vez que podía. Nos mudamos poco después. El vecino de arriba era ruidoso a altas horas de la noche, como a las 2 de la madrugada, con música y pasos fuertes. Tuvimos repetidas conversaciones al respecto, pero nos ignoró, nos compró tapones para los oídos y nos dijo que los aceptáramos. Desgraciadamente para él, la caja de interruptores del edificio estaba en nuestra unidad. Unas cuantas pruebas más tarde, con sus amables compañeros de piso que lo odiaban igualmente, dimos con el disyuntor de su habitación y con una zona desocupada. Adivina quién tenía extraños problemas de energía por la noche cuando estaba siendo ruidoso. Se resolvían milagrosamente a las 7 de la mañana. No era el más listo de la caja y nunca sospechó de nosotros. El propietario era consciente de su carácter conflictivo y ya estaba en la cuerda floja. Le hicimos saber que no debía llamar a la central en relación con sus problemas y se puso de acuerdo. Tras agredir a uno de sus compañeros de piso por un incidente no relacionado, le echaron a la calle al final del contrato. No yo, sino mi abuelo. La fosa séptica del vecino de mi abuelo empezó a gotear en el patio trasero de mi abuelo. Le pidió repetidamente que arreglara la fosa séptica y limpiara el desorden en su patio. El vecino se desentendió completamente de él, así que mi abuelo tomó cartas en el asunto. Montó un sistema de fontanería en su patio. Instaló una tubería vertical de PVC que apuntaba al patio trasero del vecino por encima de la valla. No sé cómo funcionaba el sistema, yo solo tenía unos 8 años, a principios de los 90, pero estaba preparado para rociar los propios residuos sépticos del vecino por encima de la valla, y en el hermoso y pulido patio del vecino, y así, el vecino arregló su fosa séptica. Siguieron siendo enemigos hasta que mi abuelo murió un par de décadas después. Echo de menos a ese viejo loco bastardo. Los mocosos ricos de la casa de al lado siempre organizaban ruidosas fiestas de borrachera cuando sus padres salían de la ciudad por unos días, lo que ocurría a menudo. Un domingo por la mañana salí y encontré la esquina de nuestro terreno, que era una parada de autobús escolar, llena de condones usados que habían sido abandonados en la calle o arrojados al césped. Aquella noche, alrededor de la medianoche, me puse el guante y recogí un montón de ellos. Luego me colé en el patio de los vecinos y los esparcí por la piscina, el garaje y la puerta trasera, donde seguro que mamá los vería cuando llegara a casa. No hubo más fiestas. Cuando tenía 10 años más o menos, una anciana nos gritó a mi hermano y a mí por sentarnos en su bordillo, y no solo nos gritó sino que nos echó la bronca. Así que tuvimos la brillante idea de hacer una venta de propiedades para ella. Nos levantamos como a las 4 de la mañana del sábado, y pusimos carteles caseros de venta de garaje que hicimos con su dirección y descuento para los madrugadores en negrita. Luego nos sentamos en la acera un poco más abajo de la calle frente a su casa, y vimos a la gente golpear la puerta durante 1 hora más o menos. Lo mejor es que no pusimos fecha en los carteles, de modo que si ella no encontraba todos los carteles presumiblemente la gente seguiría apareciendo cada sábado. Las ventas de garaje aquí son un deporte agresivo. Después de que todos los hijos nos mudáramos a la universidad, mis padres cambiaron el sótano para convertirlo en una unidad habitable y empezaron a alquilarlo. Los 2 primeros inquilinos, unos 5 años, fueron estupendos. Nunca tuvimos un problema con ellos. El tercer grupo dejó de pagar el alquiler después de 3 meses. Como era invierno no pudimos desalojarlos, y mis padres tuvieron que sufrir sus fiestas, y el olor a cigarrillo mientras no recibían la renta que se utilizaba para pagar el 70% de la hipoteca. Mis padres al estar jubilados necesitaban el dinero del alquiler. Casi pierden la casa por culpa de estos gilipollas. Bueno, mis hermanos y yo estábamos en casa para las navidades de ese año, y después de oír hablar de los problemas decidimos ocuparnos de ello. Como es la casa de mis padres, y la gente dejó de pagar el alquiler decidimos mudarnos con ellos. Teníamos las llaves y entrábamos y salíamos del apartamento cuando queríamos. ¿Un amigo necesita un lugar para dormir? No se preocupe, tenemos una unidad en la planta baja con 2 camas y 2 sofás. Siéntase libre de permanecer todo el tiempo que desee. ¿Los bares cierran y queremos seguir de fiesta?
No hay problema, tenemos un apartamento amueblado y no molestaremos a mis padres. Iba a ducharme a las 2 o 3 de la mañana para no despertar a mis padres. Mi hermano durmió en una de las camas durante 5 días. Una vez invité a 20 personas, y estuvimos bebiendo hasta las 5 de la mañana cuando uno de los chicos tenía que trabajar por la mañana. Se quejaron de la privacidad. Les dijimos que, según la ley, no podíamos echarlos de momento, pero que desde que dejaron de pagar el alquiler perdían todo privilegio sobre la casa. Llamaron a la policía la primera noche que encontraron a mi hermano durmiendo ahí. Explicamos la situación a la policía, y les dijimos que tendrían que llevarnos a los tribunales si querían que dejáramos de usar nuestro apartamento. Una amiga tenía un vecino que puso una luz de jardín muy brillante que apuntaba a la ventana de su habitación. Después de una interacción negativa al pedirle al vecino que volviera a apuntar o atenuara la luz o algo así, los ayudantes de escena del teatro se pusieron en marcha. Colocó un espejo parabólico que apuntaba directamente al dormitorio del tío. Utilizó un viejo proyector y un viejo tablero de iluminación para programar una secuencia de persecución que duraba horas y se repetía. El resultado final fue un haz de luz que parpadeaba aleatoriamente, y que apuntaba a la ventana del dormitorio del vecino. Cuando él se quejó, ella le hizo saber que era su fuente de luz, y que todo lo que tenía que hacer era apagar la luz de su jardín. ¿Qué es lo peor que le has hecho a un vecino molesto? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.